Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje, palabra del Señor, hermanos amados, sana doctrina. En esta ocasión el capítulo 6 de Primera de Samuel, hermanos, sean ustedes bienvenidos. Hago una pequeña introducción, un recuento, una recopilación de que fueron los primeros 5 capítulos para aquellos que de alguna manera no están al tanto o comenzaron a ver esta serie a través de este capítulo. Es una palabra preciosa, nos volcamos nuevamente a entender lo que es el arca del pacto y lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Espero que sea de bendición. Recuerden, estudios bíblicos 21 a 15 horario en Chile, todos los días. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un pequeño recuento a este capítulo 6. Capítulo 1, vemos la historia de Elcana, 2 mujeres, Ana y Penina. Penina tenía hijo, Ana no, Penina se mofaba de Ana. Ana, quebrantada delante de la presencia del Señor en el templo, ruega, clama, pide un hijo, y si Jehová se lo otorga, ella lo iba a entregar. Consagra a Samuel en el capítulo 2. Samuel nace, lo desteta y es entregado en el templo en manos del sacerdote Elí. De ahí viene el cántico de Ana en el capítulo 2, un cántico precioso, una mujer devota, ciertamente, a Dios, a Jehová, nuestro Dios, nuestro Creador. Y luego dice en el capítulo 2 los pecados de Elí. Elí era el sacerdote que ministraba la presencia de Dios como corresponde. Sin embargo, tenía 2 hijos, Ofni y Finés. Ofni y Finés, completamente perversos. Los tipos hacían y deshacían de las maneras más aberrantes que podían ocurrir. Por otro lado, Elí, que la ley ya estaba dada, que tenía que hacer con los hijos rebeldes y contumaces, no lo hizo. Toleró, aguantó sus inmundicias y hubo una profecía contra él. Todo el pueblo sabía lo que ocurría. El profeta Samuel crece, Jehová le habla. En el capítulo 3 es el llamamiento de Samuel. Él se levanta en 3 ocasiones donde Elí en medio de la noche pensando que era Elí quien le hablaba, y Elí se da cuenta, le dice, Samuel le dice cuando escucha nuevamente la voz, di, heme aquí, Señor, sí, háblame, tu siervo escucha. Y ahí se empieza a comunicar Jehová con el profeta Samuel, autor de este libro, primero y segunda de Samuel. Comienza este diálogo, decreta profecía sobre Elí. Samuel no quería decírselo, Elí le fuerza a que se lo diga. Bueno, la profecía es que iba a ser desterrado del sacerdocio él y su familia, producto de no poner un alto al pecado de sus hijos. De ahí la enseñanza de nosotros como padres que no podemos tolerar el pecado de nuestros hijos, no podemos amar más a nuestros hijos que a Dios para llevarlos en camino de justicia. Nuestros hijos tienen que aprender. Decreta muerte sobre los 2 hijos y además Elí también muere. En el capítulo 4 viene la batalla y dice los filisteos capturan el arca. Ellos religiosamente creían que el arca ciertamente tipifica la presencia de Dios. El arca del pacto es un cofre de madera revestido de oro con ciertas características donde en su interior estaban las tablas de la ley, las tablas donde en el monte Sinaí con el dedo nuestro Dios le escribe la ley, los 10 mandamientos a Moisés y se entregaba, dentro estaban. El maná del cielo, que es el alimento que cae del cielo, mientras el pueblo hebreo divagaba, polulaba entre el desierto, producto de la insensatez y la prostitución de su fe con otros dioses, levantando idolatría contra el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, Yahweh, Adonai, ¿sí? Que los libertó de la esclavitud de Egipto y ellos se prostituían. Sin embargo, divagaron y Dios les alimentó, les provisionó sombra, calor de noche, sombra de día. Ese maná estaba dentro. Y la vara de Aarón. Ahora, esta arca les mencionaba yo que tipificaba la presencia de Dios. Vale decir, donde estaba el arca estaba la presencia. El arca en el templo estaba en el lugar santísimo. Podemos verlo en el templo, en los 2 templos, ahora en el 3er templo que tiene que construirse. El arca tipifica la presencia de Dios. El punto es que tipifica, es un tipo, no es que porque el arca está ahí, Dios está ahí en ningún otro lugar. Dios es omnipresente. Pero es la presencia del Dios mismo, del Dios vivo. Israel tomaba en consideración el arca como si fuese una cadena, una piocha. ¿Sí? Estoy con la cruz, soy santo. ¿Ah? Voy a la iglesia todos los domingos, predico, soy santo. No, hermano. No es así. La Biblia no es un amuleto.
Dios no es un amuleto, no es el genio de la lámpara mágica para que usted diga, Dios, concédeme esto. No, hermano, no es así. Y ellos habían sido vencidos, toman el arca, se la llevan a batalla. Los filisteos tiemblan ante el grito de júbilo por estar el Dios de Israel con ellos en batalla. Israel grita contento de júbilo. Tenemos la victoria. Pero sin embargo, ya se había decretado, profeciado sobre Elí. Mi hermana Nelva también les comentaba, uno de los hijos de Elí, bueno, mueren ellos. Y tiene un hijo llamado Icabod. Icabod es la profecía, la cual significa que es traspasada la gloria de Israel. Y es así, en el capítulo 4, versículo 21, dice, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada en la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, el arca del pacto, dice, y por la muerte de su suegro y de su marido. Ese fue el nombre, Icabod, que le pone la mujer, la viuda, de uno de los hijos de Elí, los cuales 3 habían muerto, los 2 hijos y el sacerdote Elí. El arca es tomada y es llevada por los filisteos. En el capítulo 5, el arca en tierra de los filisteos. Debido a esto, lo llevan delante de su ídolo, ¿sí? Asdod. Llevaron desde Ebenezer a Asdod. Continuamos el capítulo 5 y ahí aparece Dagón, el ídolo, el dios de estos filisteos incircunciso, los cuales colocan el arca delante de este ídolo, el cual amanece postrado delante del arca. Vale decir, postrado ante el único Dios vivo, que siendo espíritu, todo lo ve, todo lo escucha, todo lo hace, todo lo sabe, Jehová de los ejércitos, Yahweh. Al otro día vuelve a ocurrir lo mismo. Bueno, ya aparece desmembrado su ídolo y podemos ver que Jehová, nuestro Dios, siempre soberano y poderoso. Estamos ahí, donde comienza una plaga de tumores ante ellos, por haberse apoderado del arca. He llevado de aquí para allá el arca, simplemente, y donde quiera que esté, hace estrago nuestro Dios con cada uno de ellos. Estamos en el capítulo 6 y damos lectura. Los filisteos devuelven el arca, hermano, devuelven el arca. Dice 1 Samuel capítulo 6, versículo 1. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. 7 meses. ¿Qué está hablando acá, hermano? Cuando estudiaba esto, yo decía 7 meses. Recuerden, hay números que son tremendamente importantes, muy importantes, que tienen mucha relevancia en la Biblia. 12, por ejemplo, las 12 tribus de Israel, los 12 meses del año, los 12 príncipes, los 12 apóstoles. 40, el 40 es un tiempo de purificación. Los 40 días que estuvo el Señor en el desierto, los 40 días que estuvo Moisés en el monte Sinaí, la cuarentena, es un proceso de purificación, hermano. Lo que hubo en tiempo de pandemia, exactamente igual, hubo un tiempo de purificación, de apartarnos, de mantenernos consagrados. El número 7 es un número de perfección, y el Shabbat, por ejemplo, que es el día sábado, donde el Señor, nuestro Dios en Génesis, crea en 6 días y el séptimo lo descansa. De ahí viene lo que es el ejemplo para 6 días usted trabaja, el séptimo lo descansa en el Antiguo Testamento. 6.000 años son la vida del hombre en la tierra y el séptimo el reino milenial en Apocalipsis, que es un descanso. Bueno, todo esto es simbología, hermanos, son para ilustrar muchas cosas en nuestra vida. Y acá viene este versículo que inicia así. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. ¿Por qué no fueron 8? ¿Por qué no fueron 9? ¿Por qué 7? Vamos a ir descubriendo y vamos a ir viendo de alguna manera. Por eso yo lo mencionaba en un principio, no quiero forzar el texto a enseñanzas, pero podemos sacar muchas enseñanzas también. 2. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. La expiación tiene que ver ¿qué? Para limpiar, para purificar, para poder pagar aquellas plagas que, hermano, fueron atormentados. Y conoceréis por qué no se apartó
y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano, ¿sí? Su juicio. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Hermanos, es tremendamente importante entender lo que ocurre acá con los filisteos, porque los filisteos tenían conocimiento de las plagas y el juicio que Dios otorgó a los egipcios, al faraón, cuando endurecía su corazón y Moisés declaraba las plagas, los juicios contra él, y ocurrieron. Los filisteos sabían de esto, por eso tenían tanto temor. En el capítulo 5, en el capítulo 4 y 5, cuando llega el arca al campamento, a la guerra, y ellos tiemblan de temor, simplemente porque sabían que las plagas que venían eran sobre ellos. Hermanito Chelo. Gracias, hermanito Marcelo. 5. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyeron la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Quizá aliviará la mano de sobre vosotros. 6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que lo había tratado así? ¿No los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen. Escuchen, atentos a esto, hermano. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, que tengan cría, ¿sí? A las cuales no haya sido puesto yugo. Y uncid las vacas al carro, amarrad, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. ¿Van siguiéndome con relación a lo que está ocurriendo acá? Recuerden, dudas, preguntas, consultas, al final, hermano, puedo leerles sin problema, ¿sí? Anoten sus dudas y preguntas que puedan ir teniendo, por favor, luego de la administración de la palabra. 9. Y observaréis, o sea, carro nuevo, pongan su ofrenda, el arca, las vacas, amárrenlas y déjenlas volver a casa. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Es una prueba. Estaban viendo si lo que estaba, la plaga, los tumores, la situación que estaban viviendo, este juicio sobre ellos, querían ver si era Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Si ocurre, si acontece así, es simplemente porque fue el Dios Todopoderoso. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. 10. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Atentos a esto. El carro, las ofrendas, el arca del pacto, que se supone que tenían que ir solas, hermano. Solo las vacas tenían que llevar, las vacas, las madres amarradas al carro, tenían que ir solas. Vacas, hermano, al campamento, al lugar donde estaba Bet-Semes, donde estaban el pueblo hebreo, Bet-Semes, y las crías en casa de ellos. Hermanas, mamitas, si a usted le separan de su hijo, de su hija, de su cría, ¿qué haría? ¿No volvería usted por su hijo si es el instinto de una madre? Acá, hermano, lo que tendría que haber ocurrido acá es que las vacas no dejen a sus crías, que vuelvan a las crías. Por eso es tan tremendo lo que está ocurriendo acá y por eso están poniendo a prueba esto. Y ellos
Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron, las amarraron al carro, ¿sí? Y encerraron en casa a sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, ahí también, como ofrenda. 12. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes. Y seguían camino recto, hermano. Imagínense, caminan más recto que nosotros. Andando y bramando. Y sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semes. O sea, durante todo el camino fueron siguiendo a las vacas para ver si es que se apartaban para algún lugar, expectantes, deseando, hermano, que las vacas se fueran para cualquier lado, para entender de que fue por accidente lo que les pasó, que no era el Dios de Israel, que no era Jehová de los ejércitos, Yahweh. Dice, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, trabajaban, laburaban en Bet-Semes, ¿sí? Araban la tierra. Bueno, no la tierra, trabajaban ahí, me refiero al campo. Y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Hermanos, los de Bet-Semes vieron el arca que volvía a tierra de ellos de esta manera, en un carro, con 2 vacas, los filisteos, los príncipes, mirando desde allá de lejos, hermano. Todo esto estaba ocurriendo. 14. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Este campo de Josué está haciendo referencia, si no me equivoco, 14, a uno de los jueces que hubo, ¿sí? Moisés, Josué, no hace referencia, me parece que sí. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Miren qué hermoso. Y los levitas bajaron el arca de Jehová. ¿Quiénes eran los levitas? Israel, Abraham, Isaac, su hijo, Jacob, alias Israel. 12 tribus, Rubén el mayor, Benjamín el menor. Una de esas tribus, uno de sus hijos se llamaba Leví. De la tribu de Leví salen los levitas, consagrados a hacer esto. El ministerio, el sacerdocio, según el orden de Aarón, los sacerdotes y todo aquello. Entonces los levitas eran quienes transportaban el arca, eran quienes ministraban la presencia del Señor, quienes tocaban, adoraban. Por eso el cuerpo de músicos, los grupos de música, los adoradores, y quien tocan, quienes alaban en las congregaciones, en muchas ocasiones se les llaman levitas, porque de alguna manera esto es lo que hacían. Entonces, y los levitas bajaron el arca de Jehová, que solo ellos podían hacerlo, que por cierto no tenían heredad. Por eso, de ahí viene el diezmo, que el resto de las 11 tribus tenían que diezmar para sostener a la tribu de Leví, porque no tenía heredad, el resto la sostenía. Dice, la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y la pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. 16. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. O sea, vieron toda esta situación que estaba pasando. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos, en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Estas son las 5 ciudades, la Pentépolis, de alguna manera, ¿sí? 5 ciudades que tienen que ver con la ciudad de los filisteos. 18. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué, en Bet-Semes, hasta hoy. 19, quedan 3 versículos y termino. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Entonces Dios hizo morir a los hombres. ¿Quién? Dios. Porque habían mirado dentro del arca de Jehová. El arca, vuelvo a reiterar, era un cofre con las 10 tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Tenía una tapa, se llama la tapa del propiciatorio. Y encima, los ángeles que en su sala tocaban, sí, las puntas de ello, todo revestido de oro. Adentro en su interior tenía esto. Nadie podía tocar el arca,
El arca del pacto era llevado por medio bueno, todo como corresponde. Esto está todo descrito en el Antiguo Testamento. Sí, en Torá, los primeros 5 libros de la ley. Está en Levítico, básicamente, si mal no recuerdo, Levítico de Deuteronomio. Y los que tenían que llevarla eran los de la tribu de Leví. Ellos estaban consagrados a ese ministerio. Ellos, nadie más que ellos. Si alguien tocaba el arca, moría fulminantemente, ya lo vamos a ir viendo más adelante también. Y menos por ningún motivo esto, hermano. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. No podían hacer eso, hermano, por ningún motivo. Hizo morir del pueblo a 50,000, 70 hombres. 50,000, 70 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. 20. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? 21 y termino. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jeraim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Hermanos, a ver, varias cositas. Número 1, el arca, ya le acabo de mencionar lo que es, lo que tipifica que es la presencia de Dios. ¿Por qué tiene esto? ¿Por qué en su interior está esto? Que tipifica 3 cosas para nosotros en nuestra vida. Hay que entender que en el Antiguo Testamento podemos ver que en el templo del Señor, ¿sí?, los atrios donde estaba el pueblo, lugar santo donde ministraban los sacerdotes, nadie más que ellos, pero había un lugar más pequeño que es donde ministraba, donde además, y no sin sangre, tenía que sacrificar, limpiarse y purificarse por sangre para estar en la presencia del Dios vivo, Jehová de los ejércitos, una vez al año, para expiar pecados de él y del pueblo. Si entraba sin pureza, si entraba en pecado, si entraba no expiado, sin sangre, moría fulminantemente. Las vestiduras del sumo sacerdote constaban con unas campanitas al final de sus vestiduras, que al caminar se movían y sonaba. Por lo cual, si esas campanitas dejaban de sonar, adivine. Entre el lugar santísimo y el lugar santo había una cortina, un velo. Eso es lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Vale decir, de los sacerdotes al sumo sacerdote, solo uno, y una vez al año, en presencia de Jehová Dios. Si entraba con pecado, moría fulminantemente. Una vez al año, Jehová Dios visitaba al sumo sacerdote, que presentaba ofrenda, holocausto y la expiación del pecado. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo, tipifica la presencia. ¿Cualquier otro podía ingresar al lugar santísimo? No. Solo expiar. Si el sumo sacerdote moría adentro, había una cuerda que estaba amarrado y afuera los sacerdotes tenían que sacarlo tirando la cuerda. Nadie podía ingresar a sacarlo. Nadie, hermano, nadie. Porque la presencia de Dios es santa. Santa, santa. Dios es santo, 3 veces santo. Es una santificación que para la única forma en que usted y yo podamos tratar de comprender qué significa, es que en Dios no hay pecado. No, Él es puro, absoluta, total y completamente. Es la única forma que usted y yo podemos entender la santidad. Hay otra infinidad de cosas así, pero no tenemos la revelación de ello. No sabemos lo que realmente significa en toda su grandeza la santidad de nuestro Dios. Por eso tenía que entrar expiado de pecados. El arca estaba ahí. ¿Por qué menciono todo esto? Porque muchos de ustedes ya lo saben, el arca tipifica la presencia. Hoy día la palabra dice que en Cristo Jesús, al recibirle, al creer en Él, al confesar nuestra vida de pecado, al arrepentirnos y al ser salvo en Cristo Jesús, somos salvos por gracia, por medio de la fe, Efesios 2:8, dice que nos ha dado un espíritu. Ese espíritu es el Espíritu Santo. Ha puesto un espíritu nuevo en nosotros. Así dice Ezequiel. Nuestro corazón de piedra es transformado en corazón de carne. Y el Espíritu Santo es Dios morando en nosotros. Hermano, ya no nos visita Dios, no, mora en nosotros. ¿Lo entiende? No, yo tampoco, pero es así. Es así. La revelación de eso, hermano, no la comprendemos. Pero es así. Ahora, nosotros nos transformamos en el arca del pacto, en el arca de Dios.
que la presencia de Dios está en nosotros. Donde estaba el arca estaba la presencia. Pregunto, ¿dónde usted está? ¿Está la presencia de Dios? Sí, hermano, sí. Ahora, ¿usted vive consciente de ello? ¿Vivimos conscientes de ello, hermano? ¿Se da cuenta la importancia de esto? Les ministraba el día de ayer que el arca del pacto es la presencia de Dios. Y en Cristo Jesús, al recibirle, dice que nosotros somos el arca del pacto. Porque donde estamos está la presencia de Dios. Su Espíritu Santo mora en nosotros, en aquellos que aceptamos a Jesucristo, reconocemos su obra, quebrantamos nuestra vida, nos arrepentimos de pecado, vivimos conforme a su voluntad. El arca del pacto tenía las tablas de la ley, por lo tanto, tenemos que obedecer la ley, hermano. Ceremonial, no moral, hermano. Moral. Están los mandatos, caminamos conforme a las ordenanzas de nuestro Dios. Número 1. Número 2, la vara de Aarón. Una vara tipifica liderazgo, muestra firmeza, constancia, sacerdocio en el caso de Aarón. Somos sacerdotes, hermanos. La palabra dice que en Cristo Jesús somos reyes y sacerdotes. Yo sirvo a mi Dios, soy sacerdote de Él. Es así lo que me dice la palabra. Yo soy un siervo del Señor, un simple siervo, pero la palabra dice que en Cristo Jesús somos sacerdotes. Ministramos la palabra, ministramos la presencia, predicamos. Eso es lo que somos en Cristo Jesús. Igual que Aarón. Según el orden de Melquisedec por medio de Jesucristo, que es una cristofanía. Melquisedec del Antiguo Testamento es Cristo, hermano. Entonces tenemos la ley, tenemos el sacerdocio y el maná. El maná es el alimento que descendía del cielo y que Dios alimentaba al pueblo hebreo en el desierto. El maná, que es hoy, palabra de vida. ¿Qué tiene que haber en nosotros entonces? Número 1, ley, ordenanza, dictámenes, decretos, directrices de Dios. 2, sacerdocio, liderazgo. Mateo 28:19, id y hacer discípulos, bautizándoles, predicar el evangelio. Tenemos la gran comisión de predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias. O sea, Jesucristo. Las malas que hay condenación para aquellos que viven conforme a la carne, como ellos quieren, lejos de las ordenanzas de Dios. Las buenas noticias es que en Cristo hay salvación. Hay salvación. Quebrante su vida, arrepiéntase. Acepta a Jesucristo como Salvador y viva conforme a los mandatos, el sacerdocio, y en su boca y en su corazón correrán ríos de agua viva. Jesús le dice a la samaritana, si supieras quién te pide agua, tú me pedirías a mí. ¿Cómo puedo pedirte agua si no tienes cómo sacarla? Maná, palabra de vida eterna, hermano. Entonces nosotros somos el arca. Nosotros somos el arca. Hermanos, y donde está el arca, hay bendición, hay prosperidad. Lo vamos a ver en toda la historia, desde Samuel en adelante. Ahora, algo que me llamó la atención, por eso le decía en un principio, me saltó esto, hermano. Sí, por eso le mencionaba de los números. El versículo 1 dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. En tierra de los filisteos 7 meses. El juicio lo hizo Dios. Israel podía haber destruido el pueblo a los filisteos, no lo destruyó. Porque traspasada es la gloria de Israel. Sí, lo vimos, se lo leí. En el versículo 21 del capítulo 4. Traspasada la gloria de Israel. Icabod, el hijo de uno de los hijos de Elí. El hijo, o sea, un nieto de Elí. De Fines. Para los enemigos de Dios es juicio, es condenación. Para el pueblo de Dios es bendición. Pero no puede haber en nosotros pecado. Un cristiano, un hijo, un siervo de Dios no practica pecado. Hermano, Cris, pecamos. Sí, hermano, sí. Pero no tenemos la identidad de pecadores. No soy pecador. Yo soy justo, soy redimido, soy santo, soy hijo de Dios, soy ministro, soy embajador de Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Hoy día somos nosotros el arca del pacto y la presencia de Dios está con nosotros. Entonces, donde quiera que usted esté, hermano, donde quiera que usted esté, usted es bendecido, ya es bendecido. No busque bendición, usted ya es bendecido. Todo lo que sus manos toquen es prosperado. Todo lo que su boca diga tiene que ser de bendición. A quien usted le hable tiene que haber un Cristo en sus labios. Por eso la palabra nos enseña que la forma de identificar a aquellos que son cristianos es por su fruto. Es por su fruto.
El arca del pacto somos nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y la Biblia nos llama a no emitir juicio. Dice que por nuestros enemigos, dice que tenemos que orar por ellos. Bendecirle. Bendecirle, hermano. No puede haber en nosotros odio. Al tener odio, al aborrecer, ya estamos asesinando, dice la palabra. Somos culpables de asesinato. A nuestros hermanos, con mayor razón, tenemos que amarles. En primera de Juan, en los 5 capítulos, muestra los parámetros del cristiano y uno de ellos es el amor. Dice, si yo digo que amo a Dios y se supone que soy hijo de Dios y Dios es amor, entre muchas cosas más, y aborrezco a mi hermano, no soy hijo de Dios. Cristo dijo, el que no recoge, desparrama. El que no es conmigo, es contra mí. Y hermano, no es a nuestra manera. Es como la palabra del Señor nos muestra. No como yo quiero. No hay cristianos a medias, hermano. No hay cristianos a medias. O somos o no somos. Por sus frutos los conoceréis. Hermanos, dudas, preguntas, consulta. Estoy a vuestro servicio. Hermanos amados, iglesia amada, espero que hayan disfrutado. Ciertamente sé que es de bendición la palabra del Señor para nuestras vidas. Espero que haya sido de su agrado. Para aquellos que me siguen a través de YouTube, recuerden, hay un link en todas las plataformas, Linktree. Ahí están todas mis redes sociales. Al pincharla, aparecerán todas mis redes sociales para que me sigan. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Estudios bíblicos a diario, devocionales en las mañanas. Recuerden que lo que vieron fue solo un extracto. Los devocionales, los estudios bíblicos duran 2, 3, 4, hasta 5 horas. Han llegado a durar, los cuales compartimos, nos reímos. Dudas, preguntas, consultas son resueltas, así que están cordialmente invitados. Gracias a aquellos que siguen mi contenido, gracias por compartirlo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Un abrazo. Chao, chao.